Bueno, no es que el inquisidor tenga complejo de Adán, ¿no? Pero ya hace años que vengo yo señalando un montón de cosas que desgraciadamente no hacen caso, pues. Muchas cosas, ¿no? Y hace varios años yo tuve un programa de televisión de primer nivel que por circunstancias del destino, los adversarios que no les gustó que les jalara la oreja con lo del Banco Vice y el Banco Latino y que les dijera que no sean pues sinvergüenzas en decir que los informales cobran 800% de tasa de interés anual, que eso es falso y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues me dejaron de lado, pero yo soy una persona que he dejado cosas escritas. Y es por eso que voy a usar definitivamente cifras anteriores, ¿ya? Para no estar cambiando y por gusto, ¿no? Entonces yo escribí las RINs, o sea, las reservas internacionales netas, y puse 3 conceptos claves en una nota que hice en mi blog. Dije que el cuadro 10 de la nota semanal número 47 del Banco Central de Reserva del Perú nos mostraba bajo el título distintos conceptos de la liquidez internacional del Banco Central. Lo siguiente, lo sigo mostrando ahora por si acaso, 3 conceptos claves. El concepto de liquidez total, las REITs propiamente dicha y la posición de cambio. Ojo, padre Cristi Tren, son 3 conceptos de liquidez. La liquidez total, ¿qué era? La sumatoria, vale decir, el agregar depósitos en bancos del exterior. Normalmente el banco es el BIS, que es el banco de los bancos centrales. Valores de primera clase, bonos soberanos de países a uno, ¿no es cierto? Oro, plata, metal físico. Solo oro, pues porque la plata dejó ya prácticamente de ser importante para los centrales, y oro, lo he dicho hasta la saciedad, jamás en todos los años que está Velarde se le ocurrió comprar una onza de oro. Ya le jalaba al gordo las orejas, el pelo, el mentón, todo le jalado, porque eso es un crimen financiero. Las suscripciones al Fondo Monetario y al Fondo Latinoamericano de Andino de Reservas, eso se paga en dólares, son suscripciones. Y otros que son los saldos de ALADI. Pero aquí viene el problema. Solo depósitos en bancos del exterior y valores de primera clase son realmente ¿qué? ¿Qué son? Líquidos. Pues el oro casi no lo ha movido el Banco Central por años de años. Las suscripciones no se pueden vender y los saldos de ALADI es una cuenta con terceros. Entonces, ¿de dónde vienen esos depósitos en bancos en esa época por más de 22.000 millones de dólares y valores por más de 36.000 millones de dólares, como lo mostraba el cuadro 10 de la nota en cuestión? Y la respuesta es importante. Básicamente de los dólares que compraba el Banco Central en función de algo que se llama su señoría G y de los depósitos que hacen los bancos en cajes y el sector público, como es el caso de instituciones diversas y el famoso Fondo de Estabilización Fiscal, que también lo ha manejado Velarde de una manera espantosa. Parece así que hubo una época en que lleva más de 9.000 millones y en la pandemia, en el 2020, lo dejó en 1. ¡Qué barbaridad, por Dios! Bueno, por ello, no hay que confundir las RINs, las reservas internacionales netas, con dólares a disposición, pues para llegar a ellas se parte de 1. La liquidez total. Ya hemos visto que hay rubros que no son líquidos. Para pasar de la liquidez total a las reservas brutas, también llamadas activos internacionales, se reveste el metal plata, pues ya no es considerado reserva hace muchos años. Pero el central peruano no tiene ni una onza troy de plata hace años. Solo posee los famosos 1.1 millones de onzas troy de oro que se valorizan a la cotización del mercado internacional. Así que la liquidez total es exactamente igual a las reservas brutas en el Banco Central. Pues repito, no hay plata en las arcas del Banco Central. Ahora, ¿cómo llego a las RINs? ¿Cómo llego a las reservas internacionales netas? Simplemente restándole las obligaciones de corto y largo plazo del Banco Central con acreedores internacionales. Mayormente, ¿quién es el acreedor internacional para el Banco Central? El Fondo Monetario Internacional. Con lo cual las RINs están infladas con rubros de la liquidez total que no se pueden vender. Y asimismo hay que restar algo más, las obligaciones con residentes de corto y largo plazo. En consecuencia, a esa reserva bruta se le restan las acreencias con los residentes en el exterior y tenemos las... ¿Cuáles son entonces las obligaciones con residentes? ¿Cuáles son los encajes de los bancos del sistema que dictamina el Banco Central? El dinero del Fondo de Estabilización Fiscal, el dinero del Ministerio de Economía y Finanzas, el dinero de COFIDE, de Banco de la Nación y saldos de la privatización. Acá también están los bonos soberanos que evidentemente el gobierno ha utilizado o los gobiernos han utilizado, a mi juicio, en demasía, incluso cuando había superávit, casa para rara chico.
Queda entonces la posición de cambio, que es lo que realmente cuenta el Banco Central para cumplir su misión que le encomienda la ley. Y ahí termino las cifras según la nota 47 al 18 de julio del 2005. Imagínense, ¡wow! Los depósitos eran 22.501 millones. Los valores 36.740. El oro 1.183 millones. Las suscripciones 1.602. Aladi 122. La liquidez total era 62.148 entonces. Hemos señalado que como no hay tal plata, la liquidez total es la misma que la Reserva Internacional Bruta. A esta se le restan las obligaciones internacionales, que son apenas 41 millones, y se tenían las RINs con un valor de 62.107 millones. A esas RINs, ojo, pari, cruz y tren, se le restan las obligaciones con residentes, que en esa época eran mucho más que las de ahora, 36.911 millones. Rubro importante e ignorado mañana, tarde y noche por el Banco Central, que habla de RINs y no habla de lo que debe hablar, que es la posición de cambio. Entonces hay que restar a las RINs para llegar a la posición de cambio el Fondo de Estabilización Social, que en esa época era 9.169 millones. Otras cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas, que eran 5.830. El Banco de la Nación y Cofida, que eran 60 millones. Los saldos pequeños ya de la privatización, que solamente eran 12 millones. Los escajes de los bancos, 21.840. Estos montos, repito, el FES, las cuentas del MEF, Banco de la Nación y Cofide, los saldos de la privatización y los encajes de los bancos daban 36.911, que eran las obligaciones con residentes, y que sustraídas a las RINs nos daba 25.196 millones, que era la posición de cambio de esa fecha que muestra la nota semanal del Banco Central número 47. Todos esos montos se pueden checar en el cuadro 12 de la referida nota, cuyo título es Variación de las RINs del Banco Central de Reserva. Con esto yo esperaba que resulte una serie de dudas que me han planteado diversas personas sobre las reservas internacionales. Ellas contienen liquidez que no puede utilizarse, además de pertenecer muchos dólares a terceros, como es el caso del gobierno y los bancos, tal cual lo hemos mostrado. Hay una inquietud así mismo de cuánto de interés ganan estos dineros y el oro en poder del Banco Central. En este caso de los depósitos bancarios, a duras penas se llega al 1% anual. Incluso en el año 2014, los fondos de la FED, como son a la vista y en bancos suizos, dada su naturaleza de uso, solo rindieron 0.2 en todo un año. En el caso de los valores de la renta es algo mayor, pero no mucha tampoco, en tanto son valores con mínimo riesgo, como son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y del Banco de Pagos Internacionales, más conocido como Bank for International Settlements, entre otros. En relación al tema de oro, ya hemos hecho comentarios diversos en tantos artículos. A nuestro concepto, el suscrito señaló, no solo en un programa de la televisión abierta y con alta audiencia en los años 2004 a 2006, cuando el oro estaba en niveles de entre 400 y 640 dólares la bolsa Troy, que el central debiera comprar el metal, diversificar su portafolio, estaba casi todo en dólares, no teniendo respuesta alguna del Banco Central de Reserva y concretamente de Velarde. Y ese directorio que la verdad hay gente que llega, no sé por qué, política, pues la política es el problema. El oro llegó a cotizarse en el año 2012 entre 1.589 y 1.684 la onza Troy. Aún hoy, en ese momento, ¿no? A 1.080 el mercado spot. O sea, cuando dice esta nota, el mercado spot hubiera sido un gran negocio apostándolo al oro. Dimos el beneficio de la duda. Pero ya acabo de escribir hace muy poco que más o menos yo calculo que dejó de tenerse 25.000 millones de dólares porque el señor Velarde y los diversos directores no les dio la gana de comprar oro, como si lo ha hecho Rusia, como si lo ha hecho China, como si lo ha hecho un montón de gente que saben perfectamente que aunque el poder aún lo tiene el dólar casi ya no vale absolutamente nada y el oro va up y up. ¿Qué me dicen de esto? Cuando quieran discuto con quien sea. El señor Velarde no solo ha cometido estos errores, ha cometido una serie de cosas más, pero así es el Perú, pues. Cría fama y échate a la cama. Y si tienes un buen aparato publicitario, y si tienes sobre todo al diario El Comercio, que miente mañana, tarde y noche con el asunto de los informales, que miente que las AFP son una maravilla, que no dice absolutamente nada porque le cobran a la pobre gente de las pymes
pymes y MIPES 150% al año, mientras que el sector privado a veces recibe créditos al 10% al año. Ya pues, ¿qué quieren, papá? ¿Qué quieren realmente? Es una desgracia el Perú cuando hay gente que privilegia su billetera, su afán de figurar en los medios y definitivamente no saben absolutamente nada de conceptos tan básicos como estos y los que están cambiando en el mundo, como por ejemplo son las criptomonedas, que con el sistema blockchain pronto se va a inaugurar a nivel mundial porque ya hay 100 bancos centrales, incluyendo el de Velarde, que por encargo del BIS, el famoso banco de los bancos centrales, que gracias a Dios no se liquidó en Bretton Woods en el año 1944 por orden de Roosevelt, está viento en popa. Y allí sí tendremos una excelente política monetaria y una excelente política fiscal que en el caso peruano poco a poco ha ido deteriorándose y tenemos ahora que el Consejo Fiscal, que ha hecho un trabajo bastante bueno, este Ministerio de Economía y Finanzas absolutamente politizado. Y este Ejecutivo, que la verdad no tiene una sola persona que parece conocer este tema, nos están llevando de nuevo a un miserable problema de aumento de déficit fiscal. ¿Sabe para qué? Para aumentar el gasto corriente, para poner a más gente, para crear un nuevo ministerio y más burocracia. Eso no se debe permitir. He querido entonces retrotraer algo que escribí ya hace tantos años, pero creo que valía la pena que ustedes se enteraran. Esto, si mal no recuerdo, creo que tengo la fecha, lo publiqué el 21 de diciembre del año 2015. Sin duda lo publiqué en mi blog. Ahí lo pueden encontrar. Y el título era Las RINs, 3 conceptos claves.